El boxeador que eligió pudrirse en una celda antes que admitir un crimen que no cometió y convirtió su prisión en la universidad de su alma. Un hombre negro de pie en una celda de aislamiento de 2 metros por 2 metros, paredes de concreto sin ventanas, una bombilla que nunca se apaga, y los guardias le gritan a través de la ranura de la puerta: solo firma el papel admitiendo que lo hiciste y te sacamos de aquí, te damos celda normal, visitas, comida decente, y él les responde: pueden quedarse con su papel porque yo no maté a nadie y prefiero morir aquí mismo en esta caja de concreto antes que mentir sobre quién soy. Y pasan 19 años, casi 2 décadas enteras de su vida, los años de los 30 a los 50, y cada día los guardias le ofrecen la misma salida fácil y cada día él da la misma respuesta hasta que finalmente un juez federal mira el caso y dice: esto fue racismo puro, libérenlo. Pero para entonces el daño está hecho, su carrera como boxeador destruida, su juventud robada, pero su alma, esa está más intacta que nunca, porque resulta que cuando te niegas a traicionarte a ti mismo sin importar el costo, algo se forja dentro de ti que es más valioso que todos los años perdidos. Este es Rubin Hurricane Carter, el boxeador número 1 del mundo que fue a prisión por un crimen que no cometió y salió convertido en el defensor más feroz de los inocentes encarcelados, cuya historia demuestra cada principio estoico que Marco Aurelio, Séneca y Epicteto jamás escribieron sobre cómo mantienes tu dignidad cuando el mundo entero conspira para quitártela. Mayo 6 de 1937, Clifton, Nueva Jersey. Nació un niño negro en América, cuando ser negro en América significaba nacer con 2 estriques ya en tu contra antes de dar tu primer respiro. Su padre Lloyd era trabajador de fábrica, disciplinario severo que creía que la única forma de preparar a sus hijos para el mundo racista que enfrentarían era ser más duro con ellos que el mundo jamás sería. Su madre Berta intentaba suavizar los golpes, pero en familia de 7 hijos en barrio pobre durante la Gran Depresión había límite de cuánta ternura podía circular. Rubin, el cuarto de 7 hermanos, era niño con ira que no sabía nombrar. Ira contra la pobreza que veía a su madre trabajar 2 empleos y aún así no tener suficiente para comer. Ira contra su padre que lo golpeaba con cinturón por infracciones menores. Ira contra maestros blancos que asumían que era estúpido antes de que abriera la boca. Ira contra policías que lo paraban en la calle por el crimen de caminar mientras era negro. A los 11 años esa ira explotó. Apuñaló a hombre que intentó abusar de un amigo suyo. Fue enviado a Reformatorio Juvenil Jamesburg. Jamesburg no era reformatorio, era campo de entrenamiento para prisión adulta. Guardias golpeaban niños regularmente. Los encerraban en aislamiento por días. Rubin pasó 6 años allí, de 11 a 17. Habría destruido a la mayoría de los niños. Pero Rubin descubrió algo en ese infierno que cambiaría su vida: el boxeo. Había un entrenador que enseñaba a los niños a pelear, no en las calles sino en el ring con reglas. Y Rubin era naturalmente bueno, rápido, poderoso, feroz. Cuando salió de Jamesburg a los 17, se enlistó en el ejército. Pensó que sería escape, nueva vida. Pero el ejército en 1954 todavía estaba segregado en muchas formas. Rubin tuvo problemas con oficiales blancos, fue sentenciado a corte marcial, pasó tiempo en prisión militar. Fue dado de baja deshonrosamente. Tenía 20 años y ya había pasado más tiempo encerrado que libre. Regresó a Paterson, Nueva Jersey. Podría haber caído en la vida criminal que parecía destino inevitable para jóvenes negros de su barrio. En lugar de eso, volvió al boxeo. Se entrenó obsesivamente, peleó en torneos amateur, ganó, siguió ganando. En 1961 se volvió profesional. Y fue entonces que el mundo vio lo que Rubin Carter realmente era: un huracán. Su estilo de pelea era explosivo, agresivo, implacable. No bailaba alrededor del ring como algunos boxeadores, iba directamente hacia su oponente y lanzaba combinaciones devastadoras hasta que caían. Ganaba la mayoría de sus peleas por knockout en los primeros rounds. Los fanáticos lo amaban. Los promotores lo amaban. La prensa lo llamó Hurricane y el nombre se quedó. Para 1964, Rubin Hurricane Carter era contendiente número 1 para el Campeonato Mundial de Peso Medio. Peleó contra Joy Giardello por el título. Perdió en decisión controvertida que muchos pensaron que debió ganar. Pero seguía siendo joven, solo 27 años, tenía tiempo para otro intento.
Todo el mundo del boxeo sabía que Hurricane Carter eventualmente sería campeón mundial. Era solo cuestión de tiempo. Y entonces la noche del 17 de junio de 1966, todo terminó. Esa noche 2 hombres entraron al Lafayette Bar and Grill en Paterson, Nueva Jersey y dispararon a 4 personas, matando a 3, el bartender y 2 clientes. Fue asesinato brutal, aparentemente sin motivo. La policía no tenía pistas sólidas, pero tenían presión masiva de comunidad blanca para resolver el caso rápido. Pocas horas después del tiroteo, la policía detuvo a Rubin Carter y su amigo John Artis. ¿Por qué? Porque alguien había reportado ver un auto blanco dejando la escena y Carter conducía un auto blanco. Eso era literalmente toda la evidencia inicial. En Paterson había probablemente cientos de autos blancos. Pero Carter era negro, famoso, tenía historial criminal juvenil. Era blanco fácil. No había evidencia física conectando a Carter con el crimen. No había huellas, no había arma, no había residuo de pólvora en sus manos, nada. Los testigos oculares inicialmente no pudieron identificarlo. Pero la policía de Paterson tenía problema, no tenían otros sospechosos y necesitaban resolver este caso de 3 blancos muertos o la ciudad explotaría. Así que fabricaron caso. Presionaron a 2 testigos criminales pequeños, Alfred Bello y Arthur Bradley, quienes habían estado cerca del bar esa noche probablemente planeando robar, a cambiar sus historias e identificar a Carter. Les prometieron inmunidad por sus propios crímenes, les dieron dinero, los amenazaron. Y Bello y Bradley, siendo criminales menores aterrorizados por la policía, dijeron lo que la policía quería escuchar. En el juicio de 1967, el fiscal no tenía motivo creíble. No podía explicar por qué Carter, boxeador exitoso con dinero y fama, dispararía a extraños al azar en bar que ni siquiera frecuentaba. Pero no necesitaba motivo porque tenía algo mejor, un jurado completamente blanco en ciudad con tensiones raciales extremas después de disturbios recientes. La narrativa no era explícita pero estaba allí en cada palabra que el fiscal pronunciaba: hombre negro violento, víctimas blancas inocentes. Carter y Artis fueron declarados culpables, sentenciados a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Carter tenía 29 años. El juez le dijo que moriría en prisión. Cuando llegó a la prisión estatal de Rahway, Nueva Jersey, Carter podría haber hecho lo que muchos prisioneros hacen: rendirse internamente, sobrevivir pero no vivir, esperar la muerte. Epicteto, el esclavo filósofo que se convirtió en uno de los pensadores estoicos más grandes, escribió que el hombre libre no es el que está sin cadenas, sino el que puede aceptar sus cadenas sin dejar que definan quién es. Carter aplicó este principio sin haber leído jamás a Epicteto. Lo primero que hizo fue negarse a usar uniforme de prisionero. Les dijo a los guardias que él no era prisionero porque no había cometido crimen, que era hombre libre y legalmente detenido. Los guardias se rieron y lo tiraron en aislamiento. Carter pasó meses en el hoyo, celda solitaria donde la única compañía era la locura que lentamente te consumía si dejabas que entrara. Pero Carter no dejó que entrara. Marco Aurelio había escrito que puedes estar en una celda, pero tu mente puede estar libre si eliges mantenerla libre. Carter eligió esto. Comenzó régimen riguroso de ejercicio físico, cientos de flexiones, sentadillas, abdominales cada día. No porque tuviera esperanza de pelear de nuevo, sino porque controlar su cuerpo era forma de mantener control sobre algo cuando todo lo demás había sido quitado. Más importante, comenzó a devorar libros. Filosofía, historia, derecho, religión, metafísica, cualquier cosa que pudiera conseguir. La biblioteca de prisión era limitada, pero Carter leía cada libro disponible, algunos múltiples veces. Enseñó a sí mismo ley constitucional, estudió cada caso de apelación relevante, se convirtió en experto en su propio caso. Y comenzó a escribir. En 1974, después de 7 años en prisión, publicó su autobiografía The 16th Round, la 16ª ronda. El título era referencia a que había peleado 15 rounds contra el sistema de justicia y ahora estaba peleando el 16º, el más importante. El libro era brutal en su honestidad, describía su niñez dura, sus errores, su ira, pero también la injusticia monstruosa de su convicción. El libro llegó a manos de Bob Dylan. El cantante folk más famoso de América leyó la historia de Carter y quedó indignado.
Dylan visitó a Carter en prisión. Hablaron durante horas. Y Dylan regresó a su estudio y escribió Jerry Can, canción de 8 minutos que narraba la historia completa de la injusticia contra Carter. La canción fue lanzada en 1975 y se convirtió en éxito masivo. De repente Jerry Can Carter no era solo prisionero número tal en Rahway, era causa célebre internacional. Muhammad Ali visitó la prisión exigiendo su liberación. Stevie Wonder dio conciertos recaudando dinero para su defensa. El Jerry Can Trust Fund recaudó más de $600,000 para pagar abogados. Pero aquí está lo extraordinario. Cuando toda esta atención llegó, Carter no cambió su postura. Seguía negándose a usar uniforme de prisionero. Seguía negándose a admitir culpa o mostrar remordimiento por crimen que no cometió. Muchos prisioneros le decían: solo juega el juego, di lo que quieren escuchar, te liberarán más rápido. Carter se negaba. Séneca había escrito que la integridad no es algo que tienes a veces, es algo que eres todo el tiempo o no lo eres en absoluto. En 1976, la Corte Suprema de Nueva Jersey anuló su convicción porque fiscales habían ocultado evidencia exculpatoria. Carter pensó que finalmente era libre. Pero el Estado decidió juzgarlo nuevamente. Segundo juicio, mismos testigos desacreditados, misma falta de evidencia física, pero esta vez el fiscal jugó la carta racial aún más explícitamente, argumentando que el asesinato fue venganza racial por asesinato de hombre negro en otro bar semanas antes. No había evidencia alguna de esta teoría. Era completamente inventada. Pero funcionó con el jurado, otra vez completamente blanco. Carter fue declarado culpable nuevamente, sentenciado nuevamente a 3 cadenas perpetuas. Tenía 39 años. Había pasado 10 años en prisión total. La esperanza que había sentido cuando anularon su primera convicción fue aplastada. Este fue el momento más oscuro de Carter. Muchos de sus partidarios se desanimaron después del segundo veredicto culpable. Dylan dejó de hacer conciertos por él. La atención mediática disminuyó. Carter estaba de vuelta donde había comenzado, solo en una celda, envejeciendo, su vida drenándose. Pero entonces algo extraordinario sucedió que demostraría que todo lo que había soportado tenía propósito. Un adolescente de Brooklyn llamado Lesra Martin, criado en pobreza extrema, apenas alfabetizado, compró libro usado en venta de garaje por 25 centavos. Era copia de The System Wrong. Lesra leyó la historia de Carter y algo en él se conectó profundamente. Este niño negro pobre vio en Carter no víctima sino guerrero, alguien que se negaba a ser quebrado. Lesra comenzó a escribir cartas a Carter. Carter respondió. Desarrollaron correspondencia que duró meses. Lesra vivía con familia canadiense que lo había adoptado informalmente y lo estaba educando. Esa familia, los Chayton, quedaron fascinados con la historia de Carter. Comenzaron su propia investigación del caso. Lo que descubrieron fue escandaloso. Los testigos Bello y Bradley habían recantado sus testimonios múltiples veces, admitiendo que la policía los había presionado. Evidencia que habría exonerado a Carter había sido deliberadamente ocultada por fiscales. El detective principal del caso, Vincent De Simone, tenía historial de fabricar evidencia contra acusados negros. Los abogados de Carter, liderados por Mairen Beldock, presentaron petición de habeas corpus en Corte Federal argumentando que la convicción de Carter violaba sus derechos constitucionales debido a racismo y mala conducta fiscal. El 7 de noviembre de 1985, el juez federal H.L. Sarokin emitió fallo devastador. Sarokin escribió que la convicción de Carter se basaba no en evidencia sino en racismo, que los fiscales habían apelado a racismo en lugar de razón, a secreto en lugar de verdad. Ordenó la liberación inmediata de Carter. Después de 19 años en prisión, Jerry Can Carter era libre. Tenía 48 años. Casi 2 décadas de su vida habían sido robadas. Los años de 30 a 50, cuando la mayoría de las personas construyen carreras, familias, vidas. Carter los había pasado en celda de 2 metros por 2 metros. Su carrera de boxeo estaba muerta, sus rodillas y espalda destrozadas por años de concreto, su matrimonio destruido por la tensión de su encarcelamiento. Pero cuando los reporteros le preguntaron en su primera conferencia de prensa como hombre libre si estaba amargado, Carter respondió algo que nadie esperaba:
no estoy amargado. La amargura es cárcel que te construyes a ti mismo. Yo ya pasé 19 años en prisión que otros construyeron. No voy a pasar un día más en prisión que yo mismo construya. Era la declaración estoica más perfecta imaginable. Marco Aurelio había escrito que no puedes controlar lo que otros te hacen, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Carter eligió responder con gracia, con propósito renovado, con negativa absoluta a permitir que la injusticia que había sufrido lo definiera. Se mudó a Toronto, Canadá con Lesra y la familia Chaiton. No podía volver a Paterson, la ciudad que lo había traicionado. En Canadá comenzó nueva vida a casi 50 años. Se convirtió en ciudadano canadiense. Y encontró su verdadero llamado. En 1993, Carter ayudó a fundar la Asociación en Defensa de los Injustamente Condenados, IDWIC, que más tarde cambió su nombre a Innocence International. Viajaba por todo Canadá y Estados Unidos investigando casos de personas que afirmaban ser inocentes, ayudando a organizar sus defensas, recaudando dinero, generando atención mediática. Carter se convirtió en voz más poderosa en América del Norte para los injustamente encarcelados. Dio conferencias en universidades, prisiones, escuelas de derecho. Su mensaje era simple pero radical. El sistema de justicia americano está fundamentalmente roto, especialmente para personas de color y pobres, y todos tenemos responsabilidad de arreglarlo. En sus discursos, Carter hablaba abiertamente sobre filosofía estoica, aunque no siempre usaba ese término. Hablaba sobre cómo mantuvo su cordura en prisión enfocándose solo en lo que podía controlar. No podía controlar jueces corruptos, testigos mentirosos, jurados racistas. Pero podía controlar si se levantaba cada mañana y hacía sus flexiones. Podía controlar si leía un libro o vegetaba frente a televisión. Podía controlar si respondía con odio o con dignidad. Epicteto había enseñado que la libertad real viene de reconocer que está en tu poder y que no. Carter vivió esta enseñanza en la forma más extrema imaginable. Pasó 19 años en jaula física, pero mantuvo su libertad interior rehusándose a permitir que sus captores controlaran su mente o su espíritu. En 1999, Norman Jewison dirigió película de Hurricane protagonizada por Denzel Washington como Carter. Washington ganó Globo de Oro por su interpretación. La película introdujo la historia de Carter a nueva generación. Millones de personas que nunca habían escuchado de él aprendieron sobre el boxeador que fue encerrado por crimen que no cometió y salió sin amargura. Carter continuó su trabajo por más de 20 años después de su liberación. Ayudó a liberar a docenas de prisioneros inocentes. Trabajó en casos en Canadá, Estados Unidos, incluso internacionalmente. Conoció a Nelson Mandela, otro hombre que había pasado décadas en prisión por luchar contra injusticia, y ambos reconocieron en el otro la misma calidad estoica, la capacidad de soportar sufrimiento extremo sin permitir que te deforme. En 2012, Carter fue diagnosticado con cáncer de próstata. El tratamiento fue brutal, pero Carter lo enfrentó con la misma determinación que había enfrentado todo en su vida. Siguió trabajando incluso cuando la enfermedad lo debilitaba. Siguió dando conferencias, siguió investigando casos, siguió luchando. El 20 de abril de 2014, Rubin Hurricane Carter murió en su casa en Toronto, rodeado de Lesra y la familia que lo había ayudado a salir de prisión. Tenía 76 años. Había vivido 28 años como hombre libre después de prisión, tiempo exactamente suficiente para redimir los años que le robaron. En su funeral, cientos de personas vinieron, muchas de ellas personas que Carter había ayudado a liberar de prisión. Un hombre dijo: Hurricane me enseñó que puedes estar en celda, pero si tu mente está libre, eres más libre que tus guardias. Otro dijo: me enseñó que la injusticia no te disminuye a menos que permitas que lo haga. La historia de Rubin Hurricane Carter es extraordinaria porque demuestra que los principios estoicos no son teoría abstracta para académicos cómodos, sino herramientas prácticas de supervivencia para personas enfrentando las peores circunstancias imaginables. Zenón de Sitio fundó el estoicismo enseñando que la virtud es el único bien verdadero. Carter vivió esto, eligiendo integridad sobre libertad fácil cada día durante 19 años. Séneca escribió sobre cómo el sabio mantiene ecuanimidad incluso en desgracia. Carter la mantuvo en lugar diseñado específicamente para destruir ecuanimidad.
Marco Aurelio escribió sobre cómo somos nuestros pensamientos. Carter controló sus pensamientos cuando todo lo demás le fue arrebatado. Y Epicteto, el esclavo que se convirtió en filósofo, enseñó que la libertad verdadera no depende de circunstancias externas, sino de tu capacidad de aceptar lo que no puedes cambiar mientras trabajas por cambiar lo que puedes. Carter no podía cambiar su encarcelamiento injusto inmediatamente. Tomó 19 años de lucha legal. Pero podía cambiar cómo pasaba esos años, convirtiéndolos en educación en lugar de amargura. La lección final de Hurricane Carter es que el sufrimiento injusto puede destruirte o refinarte, la diferencia está completamente en cómo eliges responder. Carter eligió usar su sufrimiento para volverse más fuerte, más sabio, más compasivo. Salió de prisión no como hombre roto lleno de odio, sino como guerrero lleno de propósito. Cuando le preguntaron años después cómo sobrevivió 19 años en prisión por crimen que no cometió, Carter respondió: «Entendí algo que mis captores nunca entendieron. Pueden encarcelar mi cuerpo, pero nunca mi mente. Mi mente era libre todo el tiempo porque yo decidí que lo fuera. Y resulta que la mente libre es la única libertad que realmente importa». Esa es la promesa del estoicismo que Hurricane Carter demostró más completamente que cualquier filósofo académico jamás podría, que sin importar que te quite el mundo, tu dignidad, tu integridad, tu libertad interior, esas siempre son tu elección, nadie puede arrebatártelas sin tu permiso, y mientras las mantengas, eres invencible de la única manera que realmente cuenta. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.